Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a revisar los principios de la Gestalt. Vamos a trabajar en figuras, fondos y entender cómo se aplican en el arte, pero también entender cómo rigen nuestra vida. Vamos a este principio de la relación figura-fondo. Es un principio fundamental tanto para la composición como para la percepción. Cualquier campo perceptual puede dividirse en figura contra un fondo. Tengamos en cuenta esto, que habla de cualquier campo perceptual, cualquier campo de percepción. Quiere decir que no se refiere solamente a que en un plano, por poner de ejemplo un plano, yo establezco unas relaciones compositivas donde diferencio la figura como algo que se adelanta, que avanza, que prevalece, que tiene un énfasis, contra un fondo que es algo que digamos está en unos planos posteriores o que es una especie de acompañamiento de la figura, que sería en este caso lo fundamental. No se refiere solamente a eso, no a lo que yo compongo, ¿no? A la manera en que percibimos la realidad, cualquier realidad, sea una realidad artística o una realidad cotidiana. Esto significa que, en gran medida, la percepción necesita hacer unos énfasis para poder entender una realidad. O sea, nosotros en nuestra percepción podemos estar observando un grupo de personas, pero va a ser para nosotros imposible que nuestro campo perceptual capture a todas las personas como figura, o sea, no podemos darle la misma importancia. En el sentido visual necesitamos enfocar y determinar unos elementos como prevalentes. También en lo sonoro, en lo táctil, en todos los sentidos necesitamos casi que jerarquizar la percepción. Es imposible, insisto, captar la realidad que entre a nuestro campo de percepción todos los elementos que la componen en el mismo nivel de importancia, prevalencia o énfasis. Ahora bien, como es susceptible, significa que en mi campo perceptual siempre voy a hacer entonces énfasis o hacer un foco específico o más importante en un elemento de esa realidad. Digamos, un paisaje de árboles y tengo que fijarme en un árbol. Generalmente voy a fijarme o voy a capturar en primera instancia el árbol que esté en un primer plano, o sea, que esté más cerca de mí y que en términos de tono, luz y etcétera sea más prevalente, avance a mi percepción. Pero en algún momento yo voy a trasladar la percepción a otros elementos de esa misma realidad. Árboles, personas, edificios, elementos, objetos o lo que quiera que sea que entre ese campo perceptual. Por tanto, lo que en primera instancia era un primer plano, era entonces, digámoslo así, una figura, puede convertirse después en algo de importancia menor y yo traslado mi percepción o mi atención a otros elementos, incluso ya a los árboles, a las personas, a los objetos, incluso más lejanos o menos definidos, y entonces va a entrar en un campo de periferia de la percepción, casi que en un campo de lo borroso, un campo de lo difuminado, eso que antes era figura fundamentalmente. Eso significa que esta regla, este principio no es absoluto. La percepción, y en este caso el espectador, hablando de un espectador de una creación artística, tiene la posibilidad de capturar elementos que son los que están definidos como figura, tanto lo que se nos muestra. Casi siempre las figuras son, insisto, los elementos más cercanos, más contorneados, más visibles, de mayor luminosidad, de más claridad, más definidos, etcétera, etcétera, ya sea sonoramente, sensorialmente o visualmente. Esta persona puede después cambiar el centro de atención e incluso lo que era no tan prevalente pasa en este momento a un primer plano y aquello que era prevalente queda en el campo de la periferia de la percepción, por tanto queda en el campo de lo borroso. Por tanto, todo campo perceptual puede dividirse en figura contra fondo y esa es una opción que tenemos. Ahora bien, en ese sentido, también tengamos en cuenta que la Gestalt es una teoría, un principio que se refiere a la percepción en términos de lo psicológico. Como percibimos, así pensamos. Esa es la relación importante de la Gestalt. Por tanto, se refiere a la vida en general hasta en un sentido emocional. Significa que nos queda muy difícil poner todos nuestros asuntos emocionales, por ejemplo, en el mismo plano de importancia. Casi siempre nosotros jerarquizamos y las problemáticas que nos encontramos cada día las ubicamos en un ordenamiento. Significa entonces que tenemos problemáticas que son más prevalentes, que son prioritarias, que las vemos más cerca, por decirlo así, que son figura y que están en relación a un fondo donde hay muchas otras situaciones, pero que en estos momentos de nuestra vida no son tan importantes. Ahora bien, esa situación, ese problema, ese proyecto, esa persona, ese interés que en un momento determinado era figura, o sea, era más importante, ya puede que mañana o en otro momento de mi vida pase a ser fondo y que lo que antes era fondo, en tanto que hay una situación
que se adelanta, entonces en este momento pasa a ser figura. Igual que en la percepción, ya sea visual, sensorial, en cualquier sentido, auditiva, etcétera, también se establecen jerarquías que pueden ser variables, igual pasa en la vida emocional. Entonces hay una relación siempre de figura a fondo en esta relación con la vida, pero es variable. Y en este sentido, entonces, si ya sabemos que la percepción de un espectador, por ejemplo, o de una espectadora, puede variar, por más que yo intente enfatizar que esta es la figura y este es el fondo, en un principio puede funcionar, pero posteriormente su percepción es susceptible de cambiar esas relaciones. Por tanto, con más razón, yo sería consciente y utilizaría con una intencionalidad mucho más clara esa relación, porque si no lo hago yo, lo va a hacer la persona. Si yo lo establezco en un plano visual, por ejemplo, que es más importante, por lo menos en un primer momento, que quiero que se enfatice como aquello que es central en mi trabajo, en mi propuesta, versus aquello que yo quiero que se vea, pero que se tenga en cuenta que es solo un fondo, que no es lo más importante. Yo tengo que tener la claridad de cómo hacerlo enfático, en tanto que si no lo hago enfático yo, como ya dijimos, la percepción de quien se encuentre con mi propuesta lo va a ubicar, lo va a relacionar como entienda. Igual, de todas maneras, posteriormente a un primer momento, la percepción puede moverse, insisto, y hacer que lo que estaba casi imperceptible se vuelva importante. Por ejemplo, yo puedo usar una estrategia en la que hago una imagen o tengo varias imágenes, pero tengo un elemento que está pequeñito, un pequeño texto, algo que está casi perdido en el fondo, y tengo un elemento que es el que atrae, que es el que aparentemente es la figura. Pero este que es la figura viene siendo como un primer gancho, porque yo quiero llevar al espectador o a la espectadora en su percepción a aquello que casi no se veía. Y eso es un nivel de conexión que yo establezco como una direccionalidad. Pero hay una conciencia necesaria en los términos compositivos para dar claridad a estas relaciones. Pasa también en lo sonoro. Hay sonidos que están en primer plano, otros que están en terceros planos o segundos planos, pero yo también puedo intentar que aquel sonido que casi no se percibía en un comienzo sea justamente a donde yo quiero llevar a quien me escucha. Pero debo ser consciente de que la percepción siempre debe establecer esas relaciones, y que si no lo hago yo, lo va a hacer la percepción del espectador o de quien quiera que participe de la experiencia que le estoy proponiendo, hablando en términos de la creación, porque se da en la vida en general. Lo mismo en los términos de la escena, o digamos la teatralidad. Igual, pasa lo mismo. Hay figuras que se mueven de primeros a segundos planos, hay figuras más importantes, hay espacios de fondo. Ahora bien, la relación puede ser de ambivalencia, siempre este principio se da. ¿Qué puede hacer una persona en su creación? Puede jugar, por decirlo de alguna manera, jugar a hacer ambigua esta relación, no necesariamente a definirla y hacerla muy evidente, sino por el contrario, a hacerla ambigua, digámoslo así. Este precisamente es un ejemplo de una propuesta visual que justamente pone en ambivalencia, en ambigüedad, etcétera, esta relación figura-fondo. Esta es una pieza de la artista Belkis Ayón, artista cubana que hacía grabados, gran artista visual, plástica, grabadora. También tuve la oportunidad de tenerla como profesora, lastimosamente ya falleció de una manera un poco incluso dramática. Y en este caso tenemos entonces estas piezas donde, si se dan cuenta, la figura tiene tratamiento casi que de fondo, en tanto que es una trama, en tanto que lo que hay dentro del cuerpo no es el cuerpo en sí. Casi siempre los paisajes son lo que relacionamos con lo que es fondo, y en este caso la figura en sí, al tiempo que es figura es fondo, y por tanto el fondo entonces pasa a ser figura. Esto es una relación ambigua que es muy interesante, entonces podemos utilizar el principio para resaltarlo, evidenciarlo, jugar con él, alternarlo o plantear relaciones híbridas y ambiguas, digámoslo así. Siempre teniendo en claro que en ciertos casos se alternan, entonces figura pasa a ser fondo, fondo pasa a ser figura, y que la ambivalencia es un acto de voluntad del espectador, pero que está orientado también por el interés que tengamos en la creación, en la propuesta que hacemos de creación. El estímulo se ofrece alternativamente a interpretaciones perceptivas, digamos, que son duales, quiere decir que son a veces contradictorias o paradójicas. Como decíamos, pasa con este principio y con casi todos, o más bien todos los principios de la Gestalt, en tanto que es una teoría de la percepción, pero también de la psiquis y de la personalidad. En este caso, el principio de figura-fondo tiene muchas aplicaciones en los planos sonoros, escénicos, literarios. Hay planos literarios también de figura-fondo, de ambigüedades entre ellos. En el contexto cotidiano, planos de la vida e incluso en planos políticos. Veamos acá este hermoso ejemplo de figura-fondo en una pieza coreográfica, dancística, corporal, incluso como performática, del artista Philippe de Coufflet, coreógrafo también. Entonces en este caso tenemos dos piezas. La que vemos arriba es una pieza que búsquenla por favor, es un video fantástico
donde lo que vemos acá es que los cuerpos, o sea, las personas que están danzando, que por ejemplo están en un escenario, están realizando el mismo movimiento que realizaron en un espacio distinto. Y aquí la relación entonces es a través de la cámara y de la mirada. Quiere decir esto que la relación que establecen entre sí, la interacción que establecen entre sí es con una cámara que captura lo que cada quien ve. Y a medida que se van moviendo, van llevándonos en esa dirección de mirada y de recorrido. Quiere decir que es como si estuviéramos dentro del cuerpo de una persona viendo a la otra. Pero lo interesante aquí es que están los cuerpos presentes y los cuerpos que están transmitidos, por decirlo de alguna forma, a través del video, que además está en un lugar distinto a los cuerpos que están presentes. Pero miren acá esa ambigüedad de figura-fondo, cómo se da de interesante. Se piensa mucho en ese principio, pero se piensa para jugar con él de manera creativa. Quiere decir que la figura sería la figura presente, porque además es lo que está en el momento actual. Y también lo que es figura tiene que ver con lo que pasa en el momento inmediato. Y el fondo tendría que ser el video, porque generalmente se utiliza además como estos planos de video que son un fondo de una actuación, una representación, una acción performática o un cuerpo que está haciendo presencia en un escenario. Pero en este caso lo curioso es que la figura está en la figura y el mismo cuerpo que es figura está en el fondo. O sea, quiere decir que al mismo tiempo el fondo también es figura. Y en la pieza de abajo estamos viendo entonces este juego de sombras muy propio de Philippe de Coufflet, donde sombra, que además la sombra generalmente se entiende como algo que se atrasa, que va atrás, algo que va a planos posteriores, que es un fondo prácticamente. En este caso la sombra es una figura. Además tenemos la relación entre lo que está atrás y lo que está adelante. Y en esa relación, solamente por perspectiva, por visualidad, por percepción, que es muy gestáltica, además por impresión de la percepción, nos parece que lo que está atrás está adelante, en tanto que interactúa con la figura presente. Entonces, lo que se proyecta como sombra, que realmente está en el fondo, interactúa con la figura que está en el plano, digamos, central o casi que primer plano, y por tanto pasa a ese plano. Acá tenemos estos dos ejemplos dentro del campo pictórico, visual, plástico, etcétera, donde esta relación también en su ambigüedad se vuelve creativa, donde la figura es fondo y el fondo es figura. Tenemos por un lado esta pieza de Salvador Dalí, pues pintor surrealista muy conocido, y como ven acá, lo que sería fondo, el perfil de las formas, de la arquitectura, de los espacios vacíos y demás, son también figuras y se convierten en figuras, por tanto pasan adelante. Y un ejemplo muy importante, que además sí tiene algo que ver en algunas de sus piezas, no tanto en esta, pero en varias piezas, con la fractalidad, es justamente del artista Escher, artista holandés. Y en este caso estamos viendo cómo lo que sería figura al tiempo es fondo. Finalmente no hay fondo y no hay figura. Todos los elementos son figura y fondo al mismo tiempo. De hecho, tengamos en cuenta que un mecanismo, una estrategia, una metodología para definir esa relación figura-fondo es la estrategia justamente cromática. Por eso es interesante en este caso de Escher, en que se suponía que las figuras eran las que eran más luminosas y lo más oscuro suele ser el fondo. Eso es un asunto de pura percepción visual que es muy claro en la composición pictórica bidimensional y demás, en la noción de plano, sobre todo en la parte bidimensional, aunque se aplica a todas las situaciones también creativas y compositivas, ya sea coreográficas, escénicas, sonoras, incluso donde la luminosidad del sonido, la brillantez de un sonido tiende a avanzar más y la sobriedad del sonido o el sonido sobrio tiende a ser más de fondo, ¿no? En este caso entonces tenemos esta claridad y bueno, en otros casos es muy claro porque justamente los colores más luminosos son los que van a ser figura o los que van a usarse para las figuras porque son los que avanzan. Sobre todo los colores, hablando de primarios, los colores cálidos, en este caso el amarillo y el rojo, sobre todo si están más saturados, o sea, tienen más de sí mismos y no están tan apastelados, mezclados con un blanco o agrisados. Y los colores fríos, azules, verdes y demás, tienen que ser los colores que van hacia atrás, o sea, hacia el fondo. Pero uno puede jugar con esta dualidad como hace acá, no en términos de color, pero sí en términos de luminosidad, este artista Escher, que nos plantea figuras que al mismo tiempo son fondo y fondos que al mismo tiempo son figuras por más que sean oscuros. Sigamos pues con el ejemplo de Escher. Aquí tenemos otra pieza también donde se evidencia esa relación de ambigüedad híbrido entre lo que es figura-fondo. Esta pieza un poco más cercana al concepto fractal. Veamos estos dos ejemplos. Tenemos acá, aquí debajo, al maestro Tomás Sánchez, un pintor cubano contemporáneo y gran pintor que juega mucho también con algunos elementos, digámoslo así, surrealistas. Y es muy interesante porque acá hay una relación también donde se cruzan otros elementos, otros principios de la Gestalt, tales como similitud, donde entonces lo que es fondo, o sea, lo que estaría atrás, también se repite en secuencia hasta ser figura. Tenemos entonces una relación donde el fondo, en tanto también en la base,
el pasto, el mar. Recordemos que casi todas las formas de paisaje que además tienen que ver con los colores fríos son el fondo. Sin embargo, en este caso también son figuras, en tanto que hay como una repetición secuencial de esta figura. Es muy interesante esta pieza, una pieza de gran tamaño, de grandes dimensiones, una gran pieza. Y tenemos acá al maestro Octavio Ocampo, maestro mexicano, que juega mucho con esta relación entre la figura que es fondo, el fondo que es figura, en estas piezas también que son de imagen dual o híbrida, donde una misma figuración, al mismo tiempo que se representa a sí misma, da lugar a otra figuración. Tenemos acá otro ejemplo del maestro Octavio Ocampo, donde vemos nuevamente esta relación entre figuras, donde fondo es figura es fondo, una figura compone la otra, y en este caso también basado en una composición muy utilizada como también prueba de la Gestalt para definir esta relación figura-fondo, que es esta idea de los rostros que al encontrarse definen la forma de una copa. ¿Qué ven ustedes acá? Uno ve unos cuerpos, un hombre y una mujer, y ve el rostro de un anciano, incluso con su mano en el pecho. Pero ese anciano no existe, o sea, ahí no hay un anciano. Entonces, ¿cómo vemos un anciano si no lo hay? Por lo que estamos diciendo, porque no vemos con los ojos, sino con la mente. Es nuestra mente la que construye la imagen del anciano. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Dos rostros de ancianos? No, no existen. Existen, sí, dos cuerpos, que son un hombre y una mujer, hombre con la guitarra y demás. Pero si asumimos que hay dos rostros de ancianos. ¿Y por qué lo asumimos? Porque es nuestra experiencia de conocer estos rostros la que nos deduce y configura la imagen en nuestra mente, porque vemos con el cerebro. Quisiera poner un ejemplo propio desde un trabajo personal, un trabajo mío, es un performance que yo hago a partir del tema de la migración. Yo nací en Cuba, me trasladé a Colombia y hay una pregunta por qué ser cubano, y en este caso hubo un conflicto en tanto que hubo un momento en que yo no era ni colombiano ni cubano por un tema legal, jurídico y demás, y en este caso pues yo lo que hice fue un trabajo con ropas de recorrido, ropas familiares, donde armaba el mapa de Cuba, ponía la ropa y después me la retiraba y cosía la bandera de Cuba, pensándome un poco en que los recorridos y mi experiencia era lo que definía mi cubanía o ser cubano. Y en este caso la relación figura-fondo es muy interesante porque tiene que ver con... Y en este caso la relación figura-fondo tiene varias connotaciones, una connotación compositiva, en tanto que es un juego de planos. Digamos que el cuerpo, que es la figura, que es lo que está presente, que es lo que debería estar y lo que está en primer plano, al mismo tiempo queda entre figura-fondo, en tanto que sobre este cuerpo se proyecta la imagen que también va a dar a la pared, de manera que la imagen está en la pared de fondo y también en la figura, en el cuerpo, que sería una figura de primer plano posiblemente, o por lo menos de plano medio. Pero también es una relación conceptual, en tanto que la figura, en tanto lo que sale, tiene que ver con el presente mismo del tiempo. Quiere decir, la figura es la que está presente en ese momento, el cuerpo que está presente en ese momento, y el fondo es lo que está detrás, es lo que, digamos, nos antecede, que tiene que ver con el tiempo, con la memoria. Y en este caso es curioso porque la proyección de ese fondo, que es temporal, que es tiempo pasado, también cae sobre el cuerpo, que es tiempo presente, y ahí la relación ambigua entre figura-fondo. Y es porque es muy importante entender que esta relación figura-fondo en términos de la Gestalt es una relación compositiva y también conceptual, lo cual significa, y esto es muy importante, que todo lo compositivo también es conceptual. O sea, lo compositivo no es solamente un asunto visual o digamos estético, sino también conceptual. Y esto lo vamos a ver en los principios de la Gestalt, lo veremos más adelante con mucha claridad, y se da en cada época y en cada tiempo. La simetría no es un asunto solamente compositivo en el sentido visual, sino que la simetría en sí es un problema conceptual. Como definimos la composición, también definimos los conceptos. Y en este caso lo que se juega un poco con eso, con que la relación figura-fondo es una relación también conceptual. Este fondo, que son las imágenes del pasado, prácticamente se convierte en presente, sobre todo cuando el escenario, el espacio se hace más oscuro, y en esto lo que pasa es que la figura presente, el cuerpo del momento inmediato, el cuerpo que sería la figura, es cada vez menos perceptible. Mientras más se oscurece el espacio, más evidentes son las figuras de atrás, y de hecho llega un momento en que la figura que es casi que fantasmagórica es la figura que está presente, es el cuerpo que está ahí en presencia concreta, que está como realmente figura, que incluso está en un primer plano. Y miremos acá, entonces cuando yo tomo una tela blanca, el blanco me permite a mí casi que desaparecer mi cuerpo, porque la proyección entonces en el blanco sale adelante y prácticamente el cuerpo, que sería la figura, se convierte en el fondo y el pasado se hace presente. En este caso, como ven, esa tela blanca lo que va es casi que borrando, casi que nublando el cuerpo,
y hace que el fondo sea figura y que la figura que el cuerpo pase a ser fondo. Esto lo permite justamente este efecto con el blanco, con la tela blanca. Y es muy interesante entonces, como ya vemos, que se demuestra la aplicación de los principios en varias formas de creación artística, no solamente visual, plástica en el sentido tradicional de la pintura o del dibujo, sino también en el sentido de performance, danza, elementos escénicos y demás, incluso de trabajos sonoros.